bienvenidos a Darle una Vuelta podcast. Estamos acá junto a Balbina. Bueno, mi nombre es Catherine y hoy día vamos a hablar un tema muy importante que se llama ¿y si estamos buscando en el lugar equivocado? ¿Por qué quisimos hablar de esto? Porque en algún momento estuvimos buscando nuestro propósito. En algún momento estuvimos buscando darle un sentido a nuestras vidas. Por eso en realidad llegamos a esto que creamos a este espacio. Del por qué también quisimos abordar este tema es porque hemos visto en la sociedad que se ha dado como, por así decirlo, no sé si enfermedad o un fenómeno que está ocurriendo, que los jóvenes están suicidándose por motivos muy superficiales, por así decirlo, en donde están buscando validación en otras cosas, por ejemplo en el dinero, en el éxito, ya sea en el ámbito más superficial, y son cosas muy banales, por ejemplo, que todo se desarrolla gracias a las redes sociales, en donde los jóvenes buscan una validación externa. Bueno, este podcast no es como para dar como una opinión que es 100% correcta, sino que este podcast les invita a ustedes a poder cuestionar sobre varios temas desde la perspectiva de varias religiones. Vamos a abordar desde la Cábala, desde el judaísmo, desde el cristianismo, claro, desde la cultura, y vamos a abordar temas como para que ustedes puedan reflexionar. Así que les invitamos a que den una vuelta con nosotras. Oye, volviendo al tema al principio, hace poco pasó, con todo este tema de las tecnologías, las redes sociales y todo eso, pasó que ya he conocido 2 adolescentes que buscan saber información con tarotistas y le roban plata a los adolescentes. Y eso igual pasa mucho porque los adolescentes están acostumbrados como a lo inmediato. Entonces hasta en eso buscan, no sé, quiero saber si este chico está enamorado de mí. Quiero saber qué me va a pasar a futuro. Y entonces están acostumbrados a eso y obviamente esos casos han llegado a cosas trágicas, como por ejemplo las brujas los amenazan. ¿Ves? Entonces eso igual trae consecuencias, que los chicos le entra depresión, le entra el miedo, etc. Eso lo viví hace poco con unos adolescentes que conozco, que es súper trágico. Sí, es como que está ocurriendo, yo creo que la mayoría de los jóvenes que no están ligados quizás como a una espiritualidad, por así decirlo, se da también, por ejemplo, desde la perspectiva de la Cábala. La Cábala es el misticismo judío, por así decirlo. La Cábala estudia la profundidad de la Torá, que la Torá son los 5 primeros libros de la Biblia, que es el libro principal del judaísmo. ¿Y qué pasa? Que desde la perspectiva de la Cábala, cada persona nace con una vasija, que es el Kli, es el concepto que lo define la Cábala. Entonces, ¿qué pasa con el Kli? Que habla de que nosotros somos seres infinitos. Entonces, si nos llenamos con cosas finitas, nos va a llevar a que tengamos una carencia espiritual, emocional, hasta mental, porque nos estamos llenando de, quizá no de conocimiento que nos va a aportar, sino que claro, es algo que nos va a generar más vacío. Sí. De lo material. Entonces, ¿qué pasa? Que quizás en el cristianismo igual he conocido jóvenes que aunque han llevado como una espiritualidad, también se están sintiendo vacíos. Y es el por qué está ocurriendo estas cosas. Bueno, no sé qué opinas tú al respecto de por qué hay personas que, aunque están llevando una espiritualidad, por así decirlo, le están ocurriendo todas estas cosas. ¿Del vacío? Bueno, yo creo que el ser humano siempre desea llenar, esos deseos, valga la redundancia, con cosas materiales, como lo hablábamos, con relaciones, con sexualidad, con drogadicción, con alcoholismo, y buscamos llenarnos
con cosas que en realidad no nos aportan interiormente. Entonces yo creo que eso, bueno, aparte el tema volviendo a la tecnología, el de ser validado, el de compararse, el de querer ser como el otro, llegar a tener el éxito que tiene el otro. Yo creo que esos son los temas fundamentales que ha hecho que el joven, los adolescentes, hasta incluso los adultos lleguen a ese punto, porque yo conozco señoras ya ancianas que tienen TikTok. Entonces igual es un tema complejo. Yo creo también que las redes sociales, o ya sea como decía la religión que tú tengas, al final lo único que hacen es que te consumen tiempo. Y al final el tiempo es valioso porque el tiempo es el que al final te define tu futuro, por así decirlo, o te ayuda a cumplir tus propósitos, si es que tienes propósito. Que también ese es un tema importante que hemos como analizado entre las dos. La gente ya está viviendo sin propósito. Por ejemplo, una de las cosas que las dos estamos de acuerdo en que si vamos a hacer algo que tenga un sentido, porque si no, ¿para qué? Y que sea un aporte para los demás también. Claro. Eso es igual es importante. Bueno, desde el judaísmo, desde la perspectiva del judaísmo, por ejemplo, tenemos el Talmud, que es un libro de los sabios del judaísmo, de los rabinos, por así decirlo, de estos maestros. Hay una frase interesante que dice que ¿quién es rico? El que está satisfecho con lo que tiene. Y eso es lo que consideramos, no, al menos nosotras, que es lo principal de si tenemos poco, entre comillas, porque ¿qué es tener poco? O si tenemos mucho, estar contento con eso. Porque al final es como darle un sentido. Por ejemplo, tenemos una taza, tiene un tecito, y valorarlo porque tenemos un té. Aunque suena de repente muy cliché, por así decirlo, considero que es como lo principal, y eso es lo que te va a agregar valor a tu vida. Porque si es que uso un té y es una marca que quizás no es muy buena, y yo quiero la marca que es sofisticada, y vive en constante queja. ¿Por qué? Porque en las redes sociales vi que una persona estaba tomando un té más sofisticado que el mío. Entonces, si yo no lo tengo, no voy a estar contenta. Entonces, es algo que no... Igual que la persona como que no analiza o no dimensiona que eso nos lleva al sufrimiento. Es lo único que nos lleva al sufrimiento, el querer lo del otro, el desear lo del otro, el estar criticando todo el tiempo, porque en realidad tenemos que estar conforme con lo que tenemos, pues, agradecerlo, y por algo lo estamos viviendo, porque todas las vidas tienen una historia distinta. Entonces, cada proceso te ayuda a aprender y a mejorarte a ti como persona, como individuo. Y de ahí hay que sacar el aprendizaje, pues. Claro, que es lo principal. Sí, completamente. Sí, otra de las como perspectivas que queremos hablar igual del cristianismo, el cristianismo siempre enseñan que necesitamos como una salvación externa, sin que suene feo, pero por ejemplo desde el judaísmo existe más la mirada de que todo eso lo que nosotros necesitamos está dentro de nosotros, y porque somos imagen y semejanza de Dios. Entonces, si lo buscamos en nuestro interior, vamos a poder ser plenos. Pero para eso, ¿cómo lo podríamos hacer como desde la perspectiva de la Cábala? Lo primero, yo creo que, o por lo que he estudiado, es conocernos a nosotros mismos, conocer cómo funciona el ser humano, cómo funciona la mente, cómo funcionan nuestras emociones, la ira, cómo funcionamos. Y desde ahí ir descubriendo que en realidad nos puede sumar para ir mejorando ese trabajo, para ir rectificando, ¿cierto? Igual no quiere decir que nosotros tengamos que ser perfectos, porque no es así. Siempre vamos a ser seres que nos va a dar rabia algo. A nosotros igual nos pasa, que nos vamos a enojar, que vamos a llorar, pero tratar de eso direccionarlo de la mejor forma posible. Y la única forma para llegar a eso es el conocimiento. Activar nuestra conciencia, ¿cierto?
trabajar nuestra conciencia, el leer, el estudiar Kabbalah, sirve mucho, la psicología para algunos, la Torá. Entonces yo creo que por ahí iría la cosa. ¿Qué piensas? Totalmente de acuerdo, porque pienso que tampoco es como un conocimiento vago de conozco para saber más, Claro. sino que conozco para poder cambiar o para mejorar, porque al final todo este estudio de la Torá, de la Cábala, al final solo estudia el comportamiento del ser humano, por así decirlo, que ya la Torá se basa en mandamientos, mitzvot, pero desde la Cábala es un estudio del alma. ¿Y cómo repercute ese cambio en los demás, por ejemplo? Yo creo que repercute harto, pero en el sentido de que tú actúas diferente. Claro, cierto. Sí, porque tú tienes la perspectiva del mundo diferente y de tu prójimo. Entonces, sí, de hecho, algo importante que si tú te conoces a ti, vas a poder entender mejor al resto. Porque si tú estás desconectado de ti, vas a vivir desconectado del resto porque no vas a saber. Por ejemplo, si yo quiero que la Katy me ame más, yo tengo que amarme más. Y yo amarla a ella para que ella me ame a mí. O sea, siempre es algo que tiene que nacer dentro de mí para poder yo transmitirlo al resto. Claro, es como dar el ejemplo. Sí, ¿no? Exactamente lo mismo. Es dar el ejemplo. Entonces, esto de llenar la vasija es como la base de la Cábala, por así decirlo, de llenar el clip, porque como somos seres físicamente finitos, porque morimos, pero portamos un alma, un espíritu infinito, entonces tenemos que ser llenados por algo infinito. Y en este caso es buscar la plenitud en algo que es infinito, que es Dios. Claro, lo espiritual. Ahora, tampoco podemos definir a Dios de alguna forma. Desde la Cábala le dicen el Ein Sof, que es algo que no se puede describir. A veces decimos Dios es bueno, pero Dios inventó el concepto bueno. Entonces, tampoco podríamos decir Dios es bueno, Dios es malo, Dios, claro, porque Él inventó ese concepto. Dios es amor, Dios es mucho más que eso. No sabríamos cómo describirlo. ¿Cómo podemos llevar como todo este tema como a lo cultural? ¿Qué está pasando como en la sociedad? No solamente acá en Chile, en muchos lugares, que está pasando todo esto de la depresión o del querer, no sé, andar a la moda. ¿Cómo crees que afecta todo eso? Yo creo que, al menos acá en Chile, nosotros estamos acá en Chile, yo al menos pienso que en Chile llevamos una vida muy acelerada. Porque en Chile las horas de trabajo, por ejemplo, son de 8 horas. Ahora, si son más cortas, pueden ser de 6. Y la gente, bueno, hay un nivel de desempleo gigante. Ya partiendo por eso en Chile hay un nivel de desempleo gigante. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente ahora trabaja en lo que sea. Y el desempleo también es porque se está digitalizando todo. Sí. Entonces, la gente está trabajando en lo que sea para poder tener dinero, obviamente, porque hay que trabajar, hay que vivir de algo, pero se está dejando de lado a sí mismo. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente, lo más probable es que llegue a sus casas a las 8 de la tarde y simplemente ve el celular y empieza a consumir todo este contenido que está en TikTok, en Instagram. Y la gente cuando recibe su pago, por ejemplo, lo único que va a querer es quizás comprarse esa cartera o ese pantalón que vio a una chica en TikTok que le quedó bien. Y yo creo que culturalmente vivimos como ajetreados acá en Chile y la gente no está teniendo como ese momento donde dice como ya me calmo y me voy a encerrar en mi pieza. Por último voy a meditar, voy a llorar, voy a buscar algo más allá. De saber no escuchar tu respiración. No, claro, sé. No, llevamos una vida demasiado agitada. Igual el sistema ayuda a eso, po, que no nos deja como tranquilos, de alguna forma nos atrapa. Sí. Y sí o sí tenemos que caer en algo, pero la idea es que lo hagas con ese propósito que hablábamos anteriormente. Claro. Y este es uno del concepto igual que queremos abordar, el concepto de Teshuvá en hebreo. Pero en realidad el concepto de Teshuvá en hebreo es retorno, como retornar al origen, a la plenitud, a lo que fuimos en el principio.
en el Génesis, por así decirlo. Y acá, como este lado más del occidente, se dice arrepentimiento. Ujú. Y el arrepentimiento es importante porque el alma pasa por un proceso en donde nos vamos conociendo, nos vamos enfrentando a nosotros mismos. Así es. Y es difícil y bueno. Es muy difícil, porque a veces nos aceptamos las críticas, Claro. porque a veces nos dicen, oye, tú eres muy enojona, y uno como que no. No, y de hecho, por eso mismo la gente no se quiere conocer, porque es un tema complejo el estar ahí en silencio, buscar cómo salir de ahí de cualquier forma, ya agarrando el celu o no sé, lo que sea, cualquier diversión, con tal de no escucharte. Sí. Entonces, si llevamos como un arrepentimiento genuino, ahí es cuando esta vasija que hablábamos al principio de la cábala se va vaciando. Y ahí es cuando entra Dios y la empieza a llenar. Y cuando Dios la empieza a llenar, viene como este deseo de querer compartir. Sí, de querer compartir amor, de querer compartir quizás cosas que nos hacen bien a nosotros para ayudar al resto. Ahí viene el propósito igual. De ahí viene como el propósito y la plenitud, de estar buscando en el lugar correcto. Pero ¿qué pasa cuando nos llenamos la vasija de superficialidad? Vamos a tener este deseo egoísta de recibir cosas. Solo recibir. Y no llenarnos nunca. Claro, porque como decíamos al principio, somos un alma infinita. Entonces, una de las cosas como importantes es vivir con propósito, vivir con una coherencia y estar conectados como a nuestra alma. Hay un concepto muy que lo escuché, creo que de unos cabalistas, no recuerdo el nombre, que decía que cuando tenemos como estas desconexiones, como si tuviéramos un cortocircuito dentro de nosotros. Que es cuando, por ejemplo, sentimos algo y hacemos algo diferente. O pensamos algo y nuestros hechos dicen otra cosa. Como que se genera un cortocircuito. Y ahí es cuando nuestra alma como que se apaga. Es que eso es importante, igual mucha gente cae en círculos de amistades o lo que sea por el hecho de no saber decir que no. Simplemente por eso. Y al final te envuelve eso y no estás como, ¿cómo lo puedo decir? Quizás con una fuerza interna. Sí, es ser, ¿cómo es la palabra? Tener carácter. Es que más que carácter es dominio propio, ¿no? Dominio propio. Sí, dominio propio, el poder decidir, el saber qué es lo que te conviene, qué es lo que no te conviene, para dónde quieres ir, qué tipo de amistades quieres tener, porque igual eso es importante si uno tiene que decidir qué tipo de amistades quiere tener, con quién te quieres relacionar y así un montón de cosas. Aquí tomaste un tema importante porque hay otro concepto de la cábala que es el Tzimtzum. Y el Tzimtzum tiene que ver con la contracción. Y eso es cuando, como negarse, por así decirlo. Porque cuando hay contracción, después eso se expande. Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, los mandamientos, algunos que son, por ejemplo, mandamientos prohibitivos, por ejemplo, no matarás, no robarás. Y eso es como, uno lo ve como, que... como eso que afecta a la sociedad. Claro, como todo, como que lo ve negativo. Pero en realidad no es eso, sino que también cuando uno cumple un mandamiento, por así decirlo, negativo, o sea, no negativo, prohibitivo, que es no matar, no robar, al final lo que estás haciendo es negarte como tu cuerpo, por así decirlo, a no cometer un acto que no deberías hacer. Y al final eso te ejerce el dominio propio, porque así lo vas desarrollando. Claro. Entonces, al final, este mandamiento te hace a que tú puedas después expandirte. Te contraes para tu bien, pero después te expandes. Es lo mismo que decías tú de tener como este dominio propio y decir que hasta de los trabajos. Una vez aceptas un trabajo que no te llena. O sea, obviamente que necesitamos el dinero y todo eso, pero hay trabajos que en realidad no valen la pena que perdamos tanto tiempo en eso. Y lo aceptamos, no sé, hasta por poco dinero. Entonces, hasta en eso no decidimos. Y es lo mismo porque no estamos alineados con nuestro propósito. Sí. Hay una porción de la Torá que me gusta mucho que se llama el Lejat, que es cuando Dios le dice a Abraham
que vaya hacia la tierra que le tenía preparada. Pero la palabra lejá, que dice que todas las traducciones de la Reina Valera, entonces dicen como vete de tu tierra y de tu parentela. Ujú. Pero eso es como que, vete de tu tierra y de tu parentela. Pero en realidad en el Muy texto... literal. Es muy literal. Pero en realidad en el texto hebreo quiere decir vete hacia ti mismo. Emprende un viaje hacia ti y luego Interior. después pasas por todo este proceso en donde según el Midrash, que son como comentarios de estudios, por así decirlo, de la Torah, dicen que el papá de Abraham era idólatra. El papá de Abraham hacía esculturas. Entonces, y es muy paradójico porque Abraham, él fundó, por ejemplo, la religión monoteísta, de un solo Dios. Entonces pasó un proceso muy curioso porque su papá, siendo idolatrado, politeísta, y después Abraham pasó por todo este proceso que él se arrepintió y siguió la voz de Dios, todo lo que él tenía para él, y creyó solo en un Dios, pues claro. Entonces, para llegar a eso, uno sí tiene que pasar un proceso interno, Ujú. o si no, ¿qué cambio iba a tener Abraham si él no Claro. nació desde esa forma? Ujú. De una sola creencia, dice. Claro. Sí, interesante. Entonces igual esa porción como igual nos invita a poder Ahí dejar está atrás. el dominio propio, también fue Sí. muy valiente el de creer lo que a él le hacía bien, en verdad. Sí. Porque si al papá le hacía bien igual ser idólatra, política, Claro. nada que hacer ahí, po. Entonces al final Abraham no tuvo excusas. Él solo hizo solo y pasó por Fue fiel. todos los años que en realidad todo su recorrido, lo que describe la Biblia, fueron años de recorrido que tuvo Abraham. Otra porción de la Biblia que es Quizá cuando el pueblo de Israel hizo el becerro de oro, Claro. pasó el mismo proceso de que la gente no quiso esperar a Moisés y para tener un Dios inmediato o una figura que idolatrar hicieron el becerro de oro. Entonces, Sí. eso mismo está pasando hoy en día, que la gente no quiere detenerse, no quiere tener una relación con Dios, no quieren orar, no quieren estudiar. Oye, pero si hasta las relaciones de pareja le aburren, hasta eso es desechable actualmente. Claro, porque no conlleva un proceso, no conlleva un proceso de nada. Como decía Katy, que ahora está como esta actitud de los jóvenes, de todo inmediato. Todo inmediato, pero en realidad las cosas se construyen de a poco. Pero si ahora las tareas las hacen con la inteligencia artificial, eso vos no se había visto. Y está todo ahí, a la mano. Claro. En que la IA, yo al menos tengo mi opinión de que es una herramienta. No, sí, es muy buena, pero es que los chicos a eso mismo por ejemplo, nosotros no nos criamos con eso. Ah, claro. Entonces sí tenemos paciencia en quizás si no nos funciona, no sé. Tenemos más paciencia, pero los chicos no. Pues. No, Sí. y si, por ejemplo, no pueden con la IA, no la hacen nomás. Pues no hacen tareas, no saben de dónde más buscar. Pues. ¿Me entiendes? Pero nosotros quizás sí vamos a tener otros recursos, vamos a crear cosas, porque ahora ni siquiera eso se le ocurre, como el jugar, por ejemplo, en la calle, o juegos entretenidos que nosotros inventamos, y así no está eso, ya pues ya no existe. Es muy cuático cómo están ocurriendo las cosas, y quizás en un año más adelante va a ser mucho, mucho peor. Pero ¿qué buscábamos? Igual los adultos tenemos la culpa. Claro, ¿no? Sí, totalmente. Pero ¿qué buscábamos más o menos con este podcast? Es que pudiéramos como pensar o reflexionar sobre cómo abordamos esto, porque es un tema súper profundo. Podríamos estar hablando de esto. Y más que nada, hablamos. pero más que nada es para que reflexionen, para que puedan hacer un tiempito para ustedes mismos. Claro. Indagar, buscar qué está fallando en ustedes mismos. ¿Por qué realmente les mueve a ustedes a hacer? Que les llene, que les apasione, que sientan que va a aportar a los demás, porque eso es súper importante, pues si al final hay que vivir como comunidad. Eso tenemos que hacer, y ayudarnos entre uno y el otro, y crear cosas bonitas para las demás personas. Sí, que eso claramente tiene que pasar antes de que nuestra vasija pueda ser llenada de una forma correcta. Así. Y eso solo se logra buscando a Dios. Sí. En lo personal yo diría que él estudiando Cábala o estudiando la Torá,
Ujú. Personas que quizás son cristianas y tienen otros métodos, pero personalmente a mí yo lo hago de esa forma y pasar tiempo con Dios. Yo creo que eso es lo más importante. Así es. Y con uno mismo también. Sí, con uno mismo. Ujú. Así que ese ha sido el capítulo de hoy. Sí, muy lindo. Lo que más destaco es el tecito. Le quedó muy rico. Le quedó muy bueno. Espero que comenten en los comentarios su opinión con respecto al tema, porque es interesante, así como nosotros damos nuestro punto de vista, también poder leer a ustedes qué opinan, qué se les viene a la mente. Como dice el otro canal, suscríbanse. Anoten sus comentarios. Sí. Así que nos vemos en un próximo capítulo. Que estén muy bien y muchas bendiciones. Chao.